Los indígenas que habitaban la Orinoquía colombiana, ellos básicamente se ubicaban sobre ríos, sobre las riberas. Esa era su forma de distribución geográfica y que respondía a unas ciertas constantes étnicas. Pues era una composición bastante diversa. Los indígenas de la Orinoquía colombiana no estaban, digamos, unificados en aspectos de orden político, ni siquiera lingüístico. De los muchos pueblos que habitaron el territorio, como los Piaroa, los Piapocos, los Sálivas, los Achaguas, la acción de los guajivos fue especialmente significativa como un movimiento de resistencia. Eran grupos nómadas, cazadores, y tenían una desconfianza natural hacia la invasión de su territorio, y fueron los que de alguna manera estuvieron involucrados en procesos de resistencia que significaban acciones violentas en contra del colono y del español. San Martín es un territorio básicamente que ha venido teniendo intervenciones, una estabilización de territorio hasta 1585, donde se erige como unidad administrativa del Imperio Español, una historia que va hasta prácticamente el siglo XIX, teniendo como referencia 3 siglos de historia político-administrativa. Se ha visto comprometida debido a la escasez de documentos históricos, sobre todo pendientes para las historiografías que se hagan sobre el territorio. Justo donde los llanos orientales se confunden con la selva amazónica, se estableció una comunidad ecuestre pastoril, de hombres y mujeres que tomaron el concepto mismo de raza y crearon un relato fantástico de él. Una historia que nos habla de cultura, de tradición y de nosotros mismos. Un relato convertido en un baile ecuestre, uno que lo sigue haciendo 300 años después de su primera aparición y que se le atribuye al sacerdote dominico Gavino de Balboa. En la tradición oral lo ubica como aquel que dio el ánimo y la instrucción para que los sanmartineros iniciaran una hazaña que desde 1735 y de forma casi que ininterrumpida logró llegar a nosotros como el legado histórico que es. Compuesto por 10 bailes ecuestres que entrecruza y serpentea una historia de violencia y de paz, del hombre frente a la naturaleza, de la estrecha relación entre 4 continentes y 4 razas. Una representación que ocurre en uno de los lugares más sorprendentes de la Orinoquía americana. Un relato que tiene como nodo a San Martín de los Llanos y a sus míticas cuadrillas. Básicamente entre 1500 y 1700, los tercios españoles fueron la vanguardia del ejército español y ayudaron a conformar parte de las apropiaciones territoriales. Entonces, no estamos hablando de una unidad militar simple, no estamos hablando de un ejército regular simple, estamos hablando de la élite militar de la antigüedad. Una fuerza ideológica representada en la Inquisición, es una fuerza real. Es una fuerza, pues en algunos momentos es calificado de racista, de fascista, de excluyente con respecto a las poblaciones aborígenes en muchas regiones del Imperio Español. Esos adelantados militares que llegaron a ser gobernados por los oidores, ¿cómo era que administraban, por ejemplo, zonas como San Martín? Que en algún momento tuvieron esa influencia, porque aquí tuvimos milicia española pura. El afán por apropiarse del territorio era real, por vías de comunicación, por ampliación de zonas de dominio. San Martín es una estrategia poblacional del imperio. Tenían que poner esto aquí para defender a Santa Fe de Bogotá de posibles ataques. Entonces un sitio era en San Martín. Hay la idea de que trajeron una serie de un grupo de personas
de Castilla y poblaron estos los blancos. Entonces San Martinero, además que reforzado por las migraciones que vinieron del oriente de Cundinamarca, se creía que él era blanco, ¿sí? Blanco, de ojos claros. Ese es el fenotipo del sanmartinero tradicional. Entonces aquí no hubo ni mestizaje. Ellos eran excluyentes. Pues el contexto político-administrativo, porque hay que analizar esa parte y son documentos que de alguna manera están todavía no perdidos, están no solicitados en el Archivo General de Indias y en el Archivo Vaticano. Incluso documentos en español antiguo, algunos documentos hasta en latín, que podamos recabar como elementos importantes dentro de la historia territorial de San Martín. La casa Wetzler alemana había hecho unos empréstitos grandísimos a la corona española. Esta casa era una casa bancaria inmensa, alemana, y en algún momento el rey de España, como forma de pago, dio estos territorios de la Orinoquía, y por eso tenemos excursiones alemanas al territorio. Pero ellos tenían el compromiso de ceñirse a tener que hacer 4 pueblos, 2 fortalezas, y con ellos venía mucha gente española. Por eso en la fundación de San Martín, el 15 de agosto de 1536, se hizo una misa. Si lo entendemos bien, San Martín es algo más que un municipio, es una zona geográfica que sirvió de polo de desarrollo para unidades territoriales, los diferentes municipios que hoy en día conforman la geografía de la Orinoquia, de gran parte de la Orinoquia, con excepción de Casanare. Hechos trascendentales en la historia del mundo, porque fue la invasión de los moros a España. Luego viene el descubrimiento de América, que eran los hechos que en esa época sucedían en el mundo. Eso quedó plasmado en la integración y ahí es lo que nosotros estamos representando 4 razas, cada raza son 4 razas diferentes. Una que es los españoles, los otros los moros, los negros del África y los aborígenes que somos los cuadrillas de los guaybos. De ahí arranca la iniciación de la idea de que el padre de Balboa, cuando estuvo aquí en los llanos, o aquí en San Martín, en la ribera del Caño Camoa, que queda de este parque hacia abajo, que es la fundación propia de San Martín. Acá en esta parte de San Martín se reunían todas las tribus indígenas de aquí de la cordillera, de la región andina, los nativos indios de abajo del llano, Bichada, Guaviare, acá se encontraban y hacían el intercambio comercial. Los de arriba les traían oro y eso, y ellos les traían mañoco, pescado y hacían un intercambio. Porque ellos en diciembre era la época de verano, entonces se pasaban por todos lados y se venían. Y el padre las comenzó a hacer juego con los niños y después sí ya se las enseñó a los adultos. Las cuadrillas son de origen hispánico, eso no tiene ninguna duda. Allá se llaman juegos de moros y cristianos. Aquí las trajo alguien y muy inteligentemente le sumó otros 2 componentes. Aquí en Colombia se jugaron cuadrillas con 2 cuadrillas. En este medio nuestro le agregamos 2 cosas muy importantes que fueron los indígenas y los negros. Los integramos en un cuadrado de una plaza mayor, que la plaza mayor no es de origen indígena, sino es de origen europeo. Y se siguieron jugando así. Eso es lo importante de las cuadrillas. Las cuadrillas no son solamente los juegos. Las cuadrillas es todo lo que hay alrededor de las cuadrillas. La evangelización del continente tuvo unas manifestaciones de construcción en dinámicas culturales que la mayor parte de las veces se expresó en los moros y cristianos, en la lucha de los moros y cristianos, en la evangelización del diablo, en este escenario de catequización a través del teatro. Cada juego tiene su significado y así mismo se va desarrollando porque los juegos van entrelazados, jugando respectivamente, buscando el uno, buscando el otro, hasta que viene una conciliación y finalmente es la paz. En el juego de la culebra ya se unen todas las razas y se hace la figura de la culebra en el centro y ahí es donde se da la pacificación. El patrón original de las cuadrillas es el Pequeño Jesús. Se celebraban el 25 de diciembre de cada año, porque era verano. Después del concordato ingresaron los franceses monfortianos y ellos lograron en 1930 que se cambiara el patrono de las fiestas, que era el Pequeño Jesús, por un patrono francés, porque ellos eran franceses, que es San Martín de Tours. Se dejaron de hacer cuadrillas en la independencia
es muy probable que para la guerra de los 1000 días también se dejaron de hacer con las cuadrillas. En la violencia de los años 50 yo creo que se dejaron de jugar desde el 48 hasta el 52, por ahí así. Y en esta oportunidad, de resto siempre ha sido una línea permanente, porque es muy importante para nosotros. Cuando Bolívar vino y se llevó los caballos y se llevó la gente joven a las batallas, ¿con qué jugaban? La independencia se llevó ganado, se llevó combatientes y se llevó caballos. Cuando ellos intuían que venían alguien aquí que se pudiera robar los caballos, todos los caballos los sacaban de aquí y los llevaban a matar allí a la Quebrada Negra, que es donde está ahora la Reforma. Entonces escondían los caballos allá, para que no se los llevaran, porque todo el mundo venía ahí para la revolución, para las guerras civiles del siglo pasado. Indio soy. Estoy firme mirando la inmensidad de la llanura. Tras de mí está la selva. Ella ha sido mi cuna y la de mis hermanos, que hace tiempo se fueron pa' otro terreno lejano. Esa selva es mi madre. Conocí en lunas claras sus misterios lejanos y en soleadas mañanas me enseñó a hacer la flecha, a manejar el arco y a conocer el rumbo por sus ríos verdes claros. Indio soy. Cuadrilla es la divulgación del patrimonio histórico y cultural legado de nuestros padres y antepasados. Es un honor ser cuadrillero, que es heredado de padres a hijos por la tradición sanmartinera. Las cuadrillas son un juego ecuestre que nosotros los sanmartineros lo llevamos muy adentro. Es decir, tenemos una pertenencia por que esto no se acabe. Por eso es que tenemos 284 años de hacer los juegos cada año. Actualmente tengo 29 años, mi meta es tener hijos y poder heredárselo a mi hijo, si no a mi sobrino que también le gustan las cuadrillas. Desde que yo me pueda defender de a caballo, yo no dejo mis cuadrillas así nomás. Me decían que por qué las mujeres no se incluían o no participaban. Le decía yo, no, sí, la mujer participa. Lo que pasa es que ella participa en la casa ayudándole a hacer los disfraz y el día de las cuadrillas acompañándolo a uno. Porque si nosotros dejamos que las mujeres salgan a las cuadrillas, perdemos la tradición, porque ellos en ese tiempo, las mujeres no las llevaban a la guerra. Las mujeres eran de la casa, entonces como estos juegos se mostraba era el poderío de terreno para el dominio. Entonces ellas no participaban montando a caballo ni nada porque ellos no las dejaban, o sea, no permitían que ellas fueran allá. Y si nosotros ya las involucramos, entonces estamos perdiendo parte de esa herencia, digamos, de esa creencia que ellos nos dejaron, pero ella está participando. Y más ellos, los cuadrilleros, son personas que son vaqueros, que son de fincas, que son campesinos y son demasiado machistas, entonces muchas veces no quieren que las mujeres nos metamos en el gremio de ellos o que alguno deje de jugarlas por darle el cupo a alguna mujer. Mujeres siempre estamos ahí, pero es para pasarles que las flechas, pasarles las banderas, pasarles las cosas que ellos necesiten o recibirlas, pero no para jugarlas. Yo lo hice hace 23 años, gracias a Dios, y fue una experiencia maravillosa. Pues en algunas épocas anteriores se hablaba de que en este sitio del parque principal se jugaron las cuadrillas las mujeres, solamente integrado por mujeres, pero eso fue en esa época. Ahora hay unos estatutos donde se habla de los hombres, no es machismo, pero en una época se metieron 2 o 3 mujeres, pero eso ya cambió ahora somos una corporación y nos regimos por unos estatutos. Bueno, entonces bajo esos estatutos no se habla de la inclusión del juego de las mujeres en las cuadrillas.
Y existen muchísimas mujeres como yo que quisiéramos salir, no a lucirnos, sino a cabalgar, tener ese honor de pronto de salir a montar y a demostrar que también sabemos hacer las cosas que hacen los hombres, no únicamente en la cocina o no únicamente cosiendo el traje. Desde que la mujer se defienda bien en el caballo, porque es algo primordial y principal que ella se defienda en el caballo, lo pueden hacer, ¿por qué no? Dejaría de ser patrimonio, porque somos patrimonio municipal, somos patrimonio departamental, ahora nacional. Y se están dando los pasos para que a nivel internacional, por medio de la UNESCO, nos den esa autorización. Entonces, cambiar dejaría de ser prácticamente lo cultural de esta región, porque es neto. No veo más cuadrillas en el mundo. Las mujeres hacen parte integral de este juego. Son las que están al lado de los personajes con sus diseños de vestuarios y con los que nos caracteriza. Va a llegar en un momento en que las mujeres se van a poder poner estos trajes y salir a representarlos. Y les pusieron o los llaman cachaceros porque ellos se robaban la cachaza de ese guarapo de caña. Entonces yo, vamos a llevar los cachaceros de esos que roban ese guarapo para acá y ahí quedaron los negros cachaceros. Pero ese negro cachacero representa la raza africana que ellos traían como esclavos. Y creo que sin lugar a duda aquí, aunque haya presencia indígena, debe haber habido esclavos negros, no tal vez para el trabajo agrícola, pero sí para las casas, para las haciendas. Correcto, lo que los brasileños llaman el esclavo de fazenda. Sí venían algunos mineros con las expediciones originales porque ellos esperaban extraer metales, extraer oro. Y en las primeras sí venían algunos negros, pero ya después no hay negros en la cultura colombiana, sino donde hay, o latinoamericana, sino donde hay cultivos extensivos de caña de azúcar, Cuba y Brasil. O aún aquí en Colombia, o donde hay minería, o en Cartagena porque es el centro comercial de la esclavitud, pero aquí no había ninguna razón para que existieran negros. ¿Por qué utilizan máscara? Esa es otra pregunta que de alguna forma es parte de una gran reflexión. ¿Por qué ellos usan y no los otros? Hay una posible interpretación es que la presencia de esclavos era muy poca, y se pintan y con la máscara oscurecen la posibilidad de saber o esconden la posibilidad de saber que fueran esclavos. Muy inteligente el que hizo eso y muy inteligente el que les puso las máscaras a los negros. Yo soy cachacero y yo tengo que ponerme negro y gustarme todo de negro porque aquí no había negros. Y entonces aparece la máscara, que es un tema apasionante, aparece la máscara como parte de la festividad de los negros. Eso es lo que a mí más me llena de gusto. ¿Cómo así? ¿Quién hizo eso? Porque es que es muy importante que eso se haya hecho. Y sí tiene connotaciones de tipo religioso, porque te estoy diciendo, son épicos religiosos. Y el negro en sus festividades hacía eso. Cada cual inventa su máscara, se les prohíbe el plástico y lo único que puede hacerlo con pieles, con cortezas de árbol, con huesos, con lo que sea, pero nada de plástico. El parámetro es la innovación. Es identificar al negro que antiguamente se disfrazaba con cueros para protegerse de los animales y para poder subsistir. Vieron un huesito, entonces este hueso sirve para la cabeza, o un cuero y ese cuero sirve para el traje, unos zapatos, un nido o lo que sea, porque nosotros tratamos prácticamente de reciclar. No nos gusta comprar, siempre los cueros no los compramos, siempre los reutilizamos, los transformamos. Y eso hacemos todos opinamos sobre el traje, quítele, póngale, siempre la máscara me dedico únicamente yo a hacerla. Con algunas limitaciones hoy en día por el problema de la caza, porque no podemos que un traje de las cuadrillas de un cachacero promueva la caza en discriminadas especies silvestres, pero lo que hacemos es reciclar. Hemos tenido contacto con Cormacarena y con diferentes entidades que nos han regalado partes de animales incautadas. Tengo pepitas del árbol del monte, de la semilla. Tengo ramitas de palo cruz,
tengo la caramera del venado, tengo pelo de bestia, tengo un cuero de tigrillo. Esa lógica animista que es de la naturaleza en el uso de la máscara es la característica central. La característica es una máscara del inframundo, del submundo, de la oscuridad, pero es también una máscara de encuentro con lo natural, con la naturaleza. La transculturización de la presencia árabe no existe en términos reales, salvo en algún caso muy puntual de México. Pero sin embargo es interesante para mí apreciar que aunque los árabes no estuvieron en la colonización, en la evangelización, sí estuvieron en términos culturales. Pero la presencia de lo árabe amerita una reflexión, amerita una investigación, amerita una consideración, porque aunque no están, están. San Martín nos muestra que están hasta en la expresión cultural, en la fiesta y el baile mismo, sin haber habido aquí moros en estas costas, como podríamos decir. Así como nos dejaron el idioma, la religión, nos dejaron su folclore, y el folclore de ellos era moros y cristianos. Aquí lo completaron de una manera muy inteligente. No se variaron los juegos, yo te puedo decir que no se han variado en absoluto, y yo soy un defensor de que no se puede variar. Las cuadrillas es la tradición más grande que hay en el llano, en la zona de los llanos orientales y en el llano de nosotros, y yo creo puedo decir que en el llano colombo-venezolano, si nos referimos a eso, porque es el único evento que ha durado más de 280 años y es el más representativo de todos los departamentos del llano que tenemos nosotros y de esta zona. Nosotros tenemos un potencial cultural muy grande, haber nacido las cuadrillas acá, porque es que las cuadrillas van más viejas que la independencia de Colombia. Pero lo que ya está en cuadrillas, que es como un cuadro, para mí uno de los cuadros más valiosos del mundo es la Gioconda. Ese cuadro está ahí, es una obra universal y no se le puede cambiar absolutamente nada. Las cuadrillas, con expresión cultural, son una obra maestra de la cultura, es folclórica, es divertida, pero no se puede cambiar, es como un cuadro que ya no se puede cambiar. Habrá otras manifestaciones pictóricas, bueno, pero las cuadrillas tienen que seguir siendo esa misma obra maestra de la cultura y del folclore. La sociedad de San Martín hace 400 años que tiene una cultura propia, que se expresa en ella, y que probablemente recién ahora otras manifestaciones culturales del resto del país están reconociéndola a San Martín, en parte porque a través de reconocerse a ellas también se reconocen a sus propias tradiciones locales. Conocer lo que estamos haciendo, querer lo que estamos haciendo, amar lo que vamos a hacer y fuera de eso, tener constancia en lo nuestro, investigar sobre lo nuestro. Y si no, lo nuestro son las cuadrillas, nuestra cultura, el llano, nuestra música llanera. Si nosotros no le enseñamos lo del llano a la juventud, estamos perdiendo. Hay quien venda el mensaje para que las nuevas generaciones la reciban. No quiere decir que el tiempo no va a cambiar, claro que va a cambiar, pero lo que es, eso tiene unas connotaciones casi sacras y heroicas, y hay que dejarlas como están. Cambian los hombres, pero la concepción de las cuadrillas no puede cambiar. Que esta es una manifestación identitaria significativa en términos del conjunto de variables que la permiten pensar, interesante como una mirada para comprender a las sociedades del pasado y del presente colombiana, fuerte en términos de su capacidad de pervivencia y persistencia durante 400 años, que eso lo hace mucho más complejo y mucho más significativo, cuando las manifestaciones culturales
son clásicos es porque sobreviven otros tiempos históricos. García Márquez es un clásico porque en 100 años lo leerán. ¿Cómo hacer para que se mantenga 400 años más en un mundo más aluvional, más liviano? Y yo creo que ahí hay lógicas de concebirla en términos de un desarrollo económico y sustentabilidad, que es lo que yo llamo los enfoques en las industrias culturales. Está retomando los ejercicios históricos de refrescar nuestra memoria para reafirmar nuestra identidad. Si no tenemos identidad, frente al concierto mundial empezamos a parecer distorsionados o como fantasmas y empezamos a adherir a otros modelos, a otras formas de actuar y de pensar que son ajenos a los nuestros, a subvalorar y a despreciar lo que de manera esencial somos nosotros mismos. Hoy es el momento de llegar a nuevas audiencias con este mensaje histórico, con un legado de 3 siglos que debe seguir preservándose y que a su vez se adapte a un mundo en constante cambio. Este viaje de tradición en medio de lo moderno no pierde un ápice de su esencia, siendo uno de los retos que tenemos como jóvenes. Es nuestra misión como llaneros de esta generación, una que está tomando el relevo y es más que testigo en este camino. Por ello, junto a la academia se debe seguir fortaleciendo el arraigo cultural, reconocernos como individuos y descubrir lo que nuestros antepasados hicieron para que nosotros estemos justo en este momento presente. Pues entender la motivación de los actos de nuestros antepasados hace que cada acción que realicemos la hagamos con un grado mayor de conciencia, que nos permita elegir hacia dónde caminaremos cuando completemos nuestro relevo. El relevo generacional, modernizador, pero guardián de la tradición llanera y de la memoria colectiva. Para mí ser cuadrillero es vivir mi vida como ser, como un hombre. Ser cuadrillero es guerrero bravo, de los años atrás, de los bravos, guerreros bravos. Eres riqueza natural, dueña y señora del llano, que el español dejó herencia al nativo soberano, cultivando ya una raza y una raza de ganado, tanto macho como hembra, toditico colorado, tanto macho como hembra, toditico colorado, del Orinoco al Meta, que es el mismo aquí Camoa, en barcos y en canoas hasta llegar al río Dorado, en busca de un tesoro que los tenía ilusionados, en busca de un tesoro que los tenía ilusionados, en busca de un tesoro que los tenía ilusionados. Rey Mora, Castro Enciso cabalgan por los caminos, Hernández, Chaca y Rondón son hijos de este llano. Rey Mora, Castro Enciso cabalgan por los caminos, Hernández, Chaca y Rondón son hijos de este llano. Todos saben su misión